Acerca del análisis de responsabilidad civil derivada del delito. Como número uno, las consideraciones generales, distinción entre responsabilidad penal y responsabilidad civil. La obligación civil derivada del crimen se enfoca en reparar el perjuicio provocado por el acto delictivo, mientras que la sanción posee un enfoque punitivo y preventivo, podemos decir, destinado a castigar al perpetrador del delito. La responsabilidad civil impacta primeramente en el patrimonio del responsable y no se basa en la ilicitud del acto, sino en el perjuicio infringido a la víctima. Propósito de la responsabilidad civil. Su meta principal es indemnizar a la víctima por los daños experimentados y no sancionar al transgresor como sucede con la sanción. Como punto número 2, la naturaleza jurídica. La clasificación civil, a pesar de que la obligación civil resultante del delito se rige por el Código Penal, su carácter es civil. Esto significa que está sujeta a las regulaciones civiles respecto a aspectos como su propagación, desaparición, de lo que diferencia de la naturaleza penal de otras penalizaciones. Debate sobre la naturaleza penal, a pesar de que algunos ponen en duda su naturaleza puramente civil, la mayoría de las interpretaciones la ven como una responsabilidad civil, dado que sus consecuencias legales y su manejo procesal están vinculados a las normas de este campo legal. Como punto número 3, las consecuencias civiles del delito. La responsabilidad puede manifestarse de varias formas. Una de ellas sería la restitución. Restitución, cuando hablamos de ella, es el autor que tiene la obligación de restituir los bienes adquiridos ilegalmente o compensar a la víctima. También hablamos de reparación del daño. Incorpora la compensación por daños materiales y morales, fundamentada en la gravedad del daño, las necesidades de las víctimas y el beneficio adquirido por el infractor. También podemos hablar de la indemnización de la víctima. La compensación puede ser tanto financiera, por la pérdida de propiedades o ingresos, como moral, por el dolor, podemos decir, psicológico. La cantidad se establece en base a la severidad del perjuicio y el estado de la víctima. Esto es importante la responsabilidad civil. La responsabilidad civil no siempre se deriva directamente de un delito, pues puede existir otra responsabilidad fuera del campo penal, como en relaciones familiares o sucesorias. Como punto número 4, las personas responsables directos. Hablemos de ellos. ¿Quiénes son los responsables directos? Son aquellos que cometen el delito. Además, los herederos del autor pueden ser responsables civilmente por los daños causados, transmitiendo la obligación de reparación
a los bienes sucesorales, por decirlo así. También hablamos de responsabilidad subsidiaria. Existen personas que sin haber cometido el delito pueden ser responsables por la indemnización, como los tutores o empleadores. Esto también aplica en casos de enriquecimiento sin causa. Cuando alguien obtiene un beneficio sin saber que proviene de un ilícito, porque no se da cuenta. Personas jurídicas. Las personas jurídicas son las empresas o entidades. Pueden ser responsables civilmente, en especial cuando su actuación o negligencia da lugar a un daño. Además, el Estado puede ser responsable también, subsidiariamente, por los delitos cometidos por sus funcionarios. Como punto número 5, las formas de cumplir responsabilidad civil, responsabilidad solidaria. Los responsables pueden cumplir de forma conjunta. Esto significa que la víctima puede exigir la totalidad de la indemnización a cualquiera de los responsables, quienes luego pueden repetir contra otros implicados según su grado de participación. Transmisión a los herederos es otro punto muy importante. La responsabilidad civil puede ser transmitida a los herederos del deudor o del acreedor, afectando los bienes sucesoriales. Esto asegura que la reparación del daño no se vea comprometida por la muerte del responsable. También, como punto número 6, los derechos de preferencia, orden de pagos. En caso de que el patrimonio del responsable no sea suficiente para cubrir las indemnizaciones, se establece un orden de prelación para la satisfacción de las deudas. Este orden sería el siguiente. Indemnización y reparación de daños y perjuicios. Indemnización y reparación de daños y perjuicios. Pago de la multa. Resarcimiento de los gastos del proceso judicial. La multa ocupa el segundo lugar debido a su naturaleza penal, mientras que las costas procesales se sitúan al final de la lista, ya que son una responsabilidad civil, tienen una naturaleza diferente. Como punto número 7, hablemos de la unidad procesal entre la acción civil y la acción penal. Búsqueda de unidad procesal. En muchos sistemas jurídicos se intenta que la acción civil y penal se lleven de forma conjunta, lo que facilita el proceso y asegura que la víctima reciba una protección integral. No obstante, se critican casos en los que la responsabilidad civil no recibe suficiente atención dentro del proceso penal.
lo que podría afectar la efectividad de la indemnización, que es algo muy, muy importante. Bueno, en conclusión, responsabilidades civiles, responsabilidad civil derivada del delito. Su objetivo principal es la reparación de los daños causados por un delito, sin confundirse con pena. Mientras que la pena busca sancionar al autor, la responsabilidad civil se enfoca en la compensación de la víctima. La responsabilidad civil puede ejercerse tanto en el ámbito penal como también civil, y afecta a las personas físicas y jurídicas, incluidos el Estado en algunos casos. Esto permite que una reparación más amplia, ajustada a las necesidades del perjudicado. La solidaridad en el cumplimiento y la transmisión de la responsabilidad son elementos claves para garantizar que las víctimas reciban la indemnización que les corresponde. Y esto pienso yo que es algo muy importante. Este análisis muestra cómo la responsabilidad civil deriva del delito, cumple un rol muy importante, crucial le podemos llamar, en la reparación del daño. Mientras se asegura que tanto los actores directos como subsidiarios y en ocasiones personas jurídicas respondan por los perjuicios causados. Además, subraya la importancia de un enfoque integral que combine la acción civil y penal para proteger adecuadamente a las víctimas. Esta es mi participación.